Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Les agradecemos que sigan este evento, ya sea a través del Zoom o a través del Facebook de nuestra Facultad de Bioética. Les damos la bienvenida a esta Masterclass Neurobioética y Transhumanismo, el desafío del trasplante de cabeza. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el padre Alberto Carrara desde Roma, experto en estos temas y quien está justamente dando una gira prácticamente artística con este tema, porque es no nada más un tema muy actual y muy pertinente para las facultades que estamos involucradas, sino que además pues es uno de los mejores y de los mayores expertos a nivel mundial. Así que, padre Alberto Carrara, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este momento. Bien, también quisiera agradecer y extender un saludo a las facultades que estamos involucradas con la organización de este evento, por supuesto, a la Facultad de Bioética y a su director, el padre Fernando Favó, a la Facultad de Ciencias de la Salud y a su director, al doctor José Damián Carrillo, a la Facultad de Psicología y a su directora, la doctora Erika Benítez, al grupo Vinca a cargo de la doctora Mariel Calcach, al programa Food for the Brain de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac y al Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, así como a la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, al prodecano de la Facultad de Bioética del Ateneo y al director de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, al doctor Alberto García Gómez. A todos ellos, muchas gracias por todo su apoyo y muy bienvenidos sean todos ustedes. A continuación, le voy a ceder la palabra al director de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, México, el padre Fernando Favó. Adelante, padre, el micrófono es suyo en estos momentos. Pues muy buenos días, saludo al padre Alberto con mucho cariño y mucha admiración también, y a todos los presentes, a todos los que nos siguen también a través de las redes. No quiero alargarme para no robarle tiempo al padre Alberto. Es un tema muy importante. Yo también llevo tiempo dándole vueltas desde diversos acercamientos, ¿no? Tema de extrema actualidad. No sé, ustedes saben, en la misma constitutiva de Chile ahora se está discutiendo sobre los derechos del cerebro. O sea, es una temática importantísima. Quizá no nos damos todavía cuenta de la importancia, de la trascendencia que va a tener esto. Yo creo que la plática del padre Alberto va a sembrar inquietudes. Probablemente, como es él, va a dejar más preguntas que respuestas, y ojalá esta clase, esta masterclass, por lo menos para la Facultad de Bioética, y lo deseo pues para todas las otras facultades, sea un fermento, algo que nos mueva a estudiar más, a prepararnos más, con más iniciativa, para ir pues de alguna manera profundizando en esas verdades perennes que pues tenemos la certeza de tener, pero que cada vez es más difícil comunicar a personas que quizá parten de puntos de partida diversos y quizá no logran entender pues la trascendencia, la importancia que tiene para la misma naturaleza humana, el futuro de nuestra civilización, pues todos estos temas, ¿no? Un saludo a todos, muchas gracias otra vez, padre Alberto, pues por su tiempo, por su entrega, por su ejemplo, y ojalá pues no nos quedemos en una masterclass. Esto pues ya hablaremos en los próximos días. Ojalá todo esto tenga una continuidad también para nuestra universidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, padre Fernando Favó, director de la Facultad de Bioética. A continuación, le cedo la palabra a la directora de la Facultad de Psicología, la doctora Erika Benítez. Doctora, el micrófono es suyo en estos momentos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación para la Facultad de Psicología para poder participar en este foro que permite la reflexión de un tema tan relevante como la neurobioética y el transhumanismo, específicamente el tema del día de hoy, que es el desafío del trasplante de cabeza. Además de las implicaciones médicas, éticas y bioéticas que seguramente el padre Alberto Carrara nos expondrá, para la Facultad de Psicología es importante enfatizar algunos elementos, específicamente las afecciones psicosociales que podrían estar vinculadas a este trasplante. Sabemos que una persona que se somete a un trasplante de órgano debe de ser atendido emocionalmente antes de una intervención quirúrgica y posterior a la misma.
sobre todo para favorecer la adaptación y mitigar los efectos adversos que pudieran desencadenarse. En muchos casos se ha observado la presencia de trastornos del estado de ánimo, como depresión y ansiedad, y también afecciones psicosociales. Debemos de recordar que el impacto que tiene un trasplante de órganos en general no es individual, sino también familiar y social, por lo que el beneficio se ordena en el terreno de lo comunitario y no solamente en el terreno de lo personal. Y en todo caso, la donación de órganos es sinónimo de vida y como tal debe de ser preservado. Sin embargo, en particular, el trasplante de cabeza representaría un gran desafío y nos plantearía cuestionamientos de otra índole que nos llevan al vacío del conocimiento, a la incertidumbre y quizá también a lo inimaginable. Debemos de meditar, por lo menos yo he reflexionado, sobre todo previo a esta masterclass, sobre una posible alteración en la identidad personal de quien se ha sometido a esta intervención y a una reconfiguración no solamente en su imagen corporal, sino también en la vinculación que establezca con las personas que le rodean. Debemos preguntarnos si esa persona se seguirá manifestando como la misma o si se va a conceptualizar de una manera diferente, es decir, va a expresarse en su pensamiento, en su emoción y en su acción, como una persona distinta. Si tendrá efectos emocionales de mayor o menor intensidad, independientemente de los procesos de adaptación. Si va a responder con las mismas estrategias de afrontamiento y mecanismos de defensa que poseía antes. Si se va a poder relacionar de manera satisfactoria con su entorno y los miembros de este lo percibirán de la forma en que solían hacerlo. Y si podrá manejar de manera adecuada y sostenible la incertidumbre, sabiendo que de ese momento en adelante el panorama en muchos sentidos será incierto. Como identificamos, son muchas las interrogantes, específicamente en el tema de la psicología, y por lo tanto el tema debe de ser agotado en el análisis, pues es indispensable recordar que los protagonistas de estas acciones son personas humanas que deben ser salvaguardadas en su vida, en su dignidad y en su integridad. Muchas gracias, qué interesante, padre, y gracias por generarnos este espacio de conocimiento y de reflexión. Muchas gracias, doctora Erika Benítez, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac, México. A continuación, le cedo la palabra a la tercera facultad que organiza este evento también, la Facultad de Ciencias de la Salud, y a su director, el doctor José Damián Carrillo. Adelante, doctor, el micrófono es suyo. Sí, muchas gracias, doctora Marieli de los Ríos. La verdad es un placer estar aquí. Saludo de manera particular al padre Alberto Carrara y no sin dejar también afuera al padre Fernando Favó y a la doctora Erika Benítez, a los cuales también les mando un gran abrazo. Y bueno, pues el padre Carrara, la verdad es que lo conocí hace 8 años en Roma, tuve el privilegio de estar por allá y pudimos estar haciendo alguna cosa ahí muy interesante sobre neuroética precisamente en el estío, en el verano. Y pues la verdad ha sido fundamental su colaboración con nosotros, con la Anáhuac, desde hace algún tiempo. Hemos echado a andar un par de cosas muy interesantes. Una de ellas evidentemente ha sido Vinca. Y la verdad es que nos da mucho gusto tenerlo por acá, primero físicamente. Padre, disfrute México. Ojalá de verdad lo traten bien. Aquí nosotros vamos a encargarnos de eso. Pero la verdad es un placer tenerlo con nosotros. Y la segunda cosa que quiero comentar, dejo un poquito abierto ya también para no comerme el tiempo. Fíjense que este tema lo tocamos precisamente en Vica hace como 2 años. Tuvimos la fortuna de poder estar platicando sobre esto y creo que este sería, la verdad, un gran update, una gran retroalimentación que vamos a tener por parte del padre Carrara. Entonces, la verdad, lo dejamos en muy buenas manos. Muchas gracias nuevamente. Le regreso la palabra. Muchas gracias, doctor José Damián Carrillo, director de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, México. Bien, pues ahora sí que sin más y todos ansiosos de escucharlo, padre Alberto Carrara, en estos momentos le voy a ceder la palabra, no sin antes permitirme leer una breve semblanza que me hizo favor de enviar. La leo a continuación. El doctor Alberto Carrara es director del Grupo de Investigación en Neurobioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, Fellow de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos y miembro de la Pontificia Academia para la Vida, en la cual coordina el proyecto sobre neurociencias y neuroética. Es doctor en Biotecnología Médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua y en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma.
También es profesor de Antropología Filosófica y Neuroética por la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum en Roma y por la Facultad de Psicología de la Universidad Europea de Roma. Desde el 2012 es docente del Ministerio Italiano de las Universidades, de la SISPI, que es la Escuela Internacional de Especialización con el Procedimiento Imaginativo, una escuela postcarrera para practicar la psicoterapia. Desde el 2016 es miembro del Consejo Científico del Brain Research Fondazione Onlus, no sé si lo dije bien, si no ya me corregirá, padre, de Pisa, colaborando directamente con Stephen Stoll de la Cambridge University. Padre, pues bueno, además de esta semblanza, la verdad es que siempre es un honor y un gusto poderlo escuchar, y más ahora que además anda en México particularmente. Así que le damos la bienvenida nuevamente, le cedemos la palabra y muchas gracias por su tiempo nuevamente y por compartir sus conocimientos. Adelante, padre, la palabra es suya en estos momentos. Gracias a todos, buenos días aquí de la Universidad Anáhuac. En primer lugar, gracias, es un honor, un placer, un gusto estar aquí, estar en México, pero sobre todo entre ustedes, que los conozco desde bastante tiempo. Sobre todo agradezco al padre Favó, que nos conocemos desde muchos años, desde antes que vistiera así, con este cuellito. Y gracias por también su testimonio en este ámbito de la bioética. Y el doctor Carrillo, la doctora Erika y la doctora Marieli de los Ríos por sus palabras y la organización de esta masterclass en neurobioética, transhumanismo, el desafío del trasplante de cabeza. Entonces, sin más, quiero empezar compartiéndoles mi presentación que preparé para este masterclass. Y en primer lugar, quiero empezar diciendo que efectivamente nuestro grupo de investigación que empezó en 2009, ya llevamos bastante años de trabajo en la Ateneo Pontificio, la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, el Instituto de Ciencia y Fe del Ateneo Regina Apostolorum y en la Universidad Europea de Roma, abordamos en 2017 ese tema. Y estoy muy contento también porque lo pueden ver ahí a mano derecha. Acaba de salir nuestro volumen de 446 paginitas para los que sufren de insomnio y etcétera en italiano ahora, pero lo estamos traduciendo al inglés y tengo mucha ilusión de poderlo publicar con la Cambridge Medicine. Es el fruto de un año de investigación que nuestro grupo de neurobiética realizó acerca de ese primer eslabón, yo creo, del transhumanismo global, el así llamado trasplante de cabeza, pero mejor dicho, anastomosis cefalosomática. Y entonces yo le quiero presentar tres grandes puntos, digamos, en estos 45 minutos. Voy corriendo, así voy abriendo, como dijo muy bien el profesor Favó, voy abriendo preguntas, brechas, también para ponerme después a disposición para preguntas. Es un tema obviamente muy amplio, pero yo creo que también como idea y reflexión es muy importante porque permite después abordar múltiples temas vinculados con la bioética global. Entonces yo voy a platicar en primer lugar qué entendemos con neurobiética y les voy a presentar mi visión personal, fruto de una reflexión sobre ese campo novedoso, entre comillas, de la neuroética actual, mi visión y mis modelos de interpretación de la neuroética global y también al final de este primer punto le presentaré también lo que yo pienso sobre el tema y mi definición de la neuroética global. La segunda parte, el transhumanismo, es simplemente para conectar el tema de la neurobiética con el tema específico que voy a abordar, que se entiende por trasplante de cabeza. Y así en esta parte fundamental y central de mi ponencia, les presento brevemente una síntesis de las 446 páginas, ¿no? Así, fruto de nuestra investigación, presentándoles también el modelo de la reflexión del grupo de neurobiética, porque creo que esa publicación es la primera de varias que vamos a hacer,
porque el trasplante de cabeza fue el primer argumento, después nos ocupamos del tema de la roboética, después 2 años sobre la inteligencia artificial y ahora lancé justo el viernes pasado el nuevo curso de perfeccionamiento sobre neurotecnologías. Y lo abrió el presidente de las Sociedades Europeas de Neurocirugía, el doctor Jesús Lafuente. Le hablaré al final de esto. Muy bien, sin más, empezamos. No cabe duda que, como dijo el neurocientífico Stephen Rose, nos encontramos en el siglo XXI, en el siglo del cerebro, por muchos factores. Nos encontramos en un momento histórico importante donde la tecnología nos permite entrar más y más dentro de lo que se supone tenemos entre nuestras orejas, es decir, esta masa gelatinosa de 1,5 kilos, 1 kilo 300 gramos, que es el cerebro humano. Pero siempre hay que pensar el cerebro como una central de coordinación, un órgano que es parte de un sistema más complejo, que es el sistema nervioso, que también tiene una relación muy estrecha con toda nuestra corporeidad. Y este punto lo voy a hacer hincapié en este punto porque creo que es muy importante. Por cierto, vivimos en una era neurocéntrica porque el cerebro es como protagonista de muchísimas cosas. Lo encontramos presente en los periódicos, obviamente en los estudios científicos, pero también sale del laboratorio de neurociencia, de neurocirugía. Sale el cerebro como un protagonista hoy en día, una especie de antropomorfismo de este órgano, tanto que podemos leer libros como Dios está en el cerebro, la área del cerebro para la matemática, etcétera, etcétera. Entonces hay una especie de neurocentrismo que en parte está justificado, en parte también hay muchas interpretaciones reduccionísticas acerca del sistema nervioso. Una larga historia, la historia de las neurociencias, que para mí es una historia fascinante. Cuando hablo de esto en la Facultad de Psicología de la Universidad Europea de Roma, doy muchísimas clases presentando brevemente algunos de los pilares históricos que desde hace 5.000 años ha fascinado el hombre y la mujer preguntándose acerca de la gran pregunta fundamental, ¿quién soy? ¿Quién somos? A partir de una investigación sobre lo que es el cerebro humano. Y cuando empiezo con un gran médico y arquitecto egipcio, Imhotep, que 2690, 2620 años antes de Cristo, había desarrollado todos unos instrumentos y toda una arte médica que lograba intervenir, operar, hacer reales neurocirugías donde algunos de sus pacientes sobrevivían tiempo después de estas neurocirugías. Imhotep entendió que algo dentro de este órgano, una vez que estaba dañado, podía afectar no simplemente las capacidades, las funciones motoras del ser humano, sino también funciones cognitivas, las funciones que le llamamos así decir superiores del ser humano, también la capacidad de hablar, también la capacidad de razonar, también la capacidad de tomar decisiones. Entonces, lo que hay dentro de la teca cránica es muy importante para muchas de nuestras capacidades o todas las capacidades, inclusive también nuestra relación con Dios. Dentro de la neuroética global existen áreas como la así llamada neuroteología neuromística, obviamente hay que entenderlas bien, pero donde efectivamente se estudia cuáles son las bases neurofisiológicas que nos permiten, nos ayuda a mediar, a hacer posible una experiencia personal o no personal de la divinidad, del divino, de Dios. Y obviamente aquí también es un área muy fascinante, muy interesante de la reflexión contemporánea. Dentro de nuestro grupo de investigación hay un subgrupo, hay 7 subgrupos de investigación actualmente. Uno de estos es neurociencia y espiritualidad. Y tengo un proyecto muy interesante, simplemente lo lanzo así para que los que escuchan puedan también después aportar algo o aportarme algo sobre la neurobiología, neurofisiología de lo que pasa
por ejemplo, en métodos de meditación o de oración en la Iglesia Católica, como pueden ser los ejercicios ignacianos. Recientemente se ha publicado un artículo muy interesante, justo es del 2021, hace pocos meses, en la revista Religion, sobre la neurobiología de 7 días de ejercicios ignacianos en 14 voluntarios. Obviamente 14 voluntarios nada, pero es interesante que ya hay algo de este estilo y entonces nuestro grupo de investigación quiere seguir esta línea también porque creemos que es muy importante poder dar, por ejemplo, a pacientes terminales a los cuales hoy en día se proponen, por ejemplo, técnicas de meditación para coordinar o para modular el dolor de índole budista o hinduista. ¿Por qué no dar, si son católicos o vienen de una tradición católica, métodos que derivan de su misma fe y de su misma tradición religiosa? Con esto cierro la paréntesis. Entonces, una larga historia sobre el cerebro humano que desde Imhotep, después pasa del Egipto a la Grecia, a la Magna Grecia, es decir, al sur de Italia, donde el 500 años antes de Cristo empieza la teoría cerebrocéntrica. Alcmeón de Crotona fue el primero que se dio cuenta que el cerebro, antes del corazón, era el órgano que se constituía en el desarrollo embrionario. Es interesante que estos hombres, sin grandes tecnologías, pero con una gran capacidad de observación, algo que puede ser que hemos perdido mucho en estos últimos años, lograban tener una visión sintética, una visión sistemática, una visión sistémica acerca de lo biológico. Algo que hoy en día con una hiperespecialización puede ser que hemos perdido esta visión del todo del humano en este caso. Y después también recordamos otro gran nombre, Escribonio Largo, que en el 65 después de Cristo, un médico romano, utilizaba estos torpedos para, como rudimentaria, podríamos decir, estimulación cerebral no invasiva, para ayudar a sus pacientes que sufrían de migraña. Y de ahí una larga historia que nos habla del haber entendido, por ejemplo, como el gran padre Galeno de la medicina occidental, haber entendido que no simplemente el órgano cerebral coordina funciones motoras, sino que tiene importancia en todo lo que es nuestras funciones psicosomáticas. Ya Galeno sabía que efectivamente el cerebro era el centro de coordinación de la psique y del soma. Y también toda la Edad Media, que alguno piensa que es una edad muy oscura, mientras que es una edad de luz para la medicina, es una edad de luz para la ciencia, que es como una preparación al siglo XVI, donde en Occidente se va plasmando el método científico, que es el método que utilizamos hoy en día en la ciencia, lo que llamamos la ciencia contemporánea. La Edad Media también los grandes filósofos y científicos, porque no había distinción entre filósofos, científicos y teólogos. Muchas veces el mismo científico era médico, clínico, también teólogo o también filósofo. Entonces estas distinciones de los saberes o la contraposición entre área humanística y área científica, la que un poco estresó, por ejemplo, el físico y literato anglosajón que escribió el volumen sobre las dos culturas y la revolución científica, y en este caso contraponiendo la área humanística al área científica, podríamos decir así que es una invención, creación, ilusión, sobre todo del último siglo, esta contraposición entre área humanística y área científica. No cabe duda que es muy fuerte en nuestra sociedad. Es muy fuerte en nuestra sociedad también porque a veces se utiliza el mismo término con un contenido distinto y por eso surgen, por ejemplo, entre científicos y humanistas, contraposiciones, oposiciones. Piensen al gran tema del cerebro y el libre albedrío, el cerebro y la conciencia, etc. Cuando hablamos de conciencia, libre albedrío, ¿qué entendemos? ¿Qué entiende el neurocirujano? ¿Qué entiende el neurólogo?
que entiende el filósofo y el teólogo y también el experto de derecho, por ejemplo, ¿no? Con el término conciencia, un término polisémico. Entonces, ahí pueden darse estas contraposiciones, pero en toda la historia de las neurociencias, que obviamente es una historia que mezcla filosofía, medicina, ciencia y otra arte también, porque recordamos, por ejemplo, en el Renacimiento, los grandes artistas que pintaron, por ejemplo, Rafael, Miguel Ángel, etcétera, tenían amigos médicos y por eso lograban, viendo las autopsias y participando en las autopsias, lograron pintar, lograron matizar, lograron hacer artístico el cuerpo humano, la corporidad. Y hoy en día, obviamente, llegamos a un punto donde el desarrollo tecnológico ligado a las neurotecnologías, por ejemplo, resonancia magnética, funcional, electroestimulación, estimulador magnético transcránico, EEG, etcétera, de un lado nos permite entrar más y más en el análisis indirecta del contenido, estructura y función de nuestro órgano cerebral, de un lado, pero al mismo tiempo los descubrimientos de base del funcionamiento y de la estructura de nuestro órgano cerebral son como la materia base para después construir nueva tecnología. Estoy hablando, por ejemplo, de las redes neurales. Las redes neurales en la inteligencia artificial, que no pintan nada, no hay biología dentro de las redes neurales, pero miman, emulan, toman como punto de partida lo que sabemos hoy de las estructuras a estrados, layers del sistema visual humano, desde los nervios ópticos, como la información pasa hasta la corteza occipital humana. Entonces, mire, es una circularidad porque la tecnología, la neurotecnología me ayuda a comprender más y más estructura y función del cerebro y esta información también recae también a construir computadoras o sistemas computacionales que emulan y imitan desde una manera matemática y computacional, robótica, lo que sabemos de nuestro órgano cerebral. Y eso es muy interesante porque hoy en día hablamos de neurotecnología invasiva, menos invasiva, y hay un abanico de tecnologías que permite leer de alguna forma, y obviamente también habría que matizar mucho qué significa leer de alguna forma, lo que pasa en nuestro cerebro, que también es un reflejo también, y puede ser un reflejo de nuestra intencionalidad y de nuestra voluntad, de nuestra sensibilidad, de nuestra afectividad, de nuestras emociones. Entonces también de ahí es obvio también que con este gran desarrollo de estructuras, nanoestructuras, microestructuras que se hibridan realmente, hay una hibridación hombre-máquina, biología humana-máquina, esto es una review muy reciente, de todas las posibilidades actuales, reales, aquí son reales, de miniaturización e interconexión entre la biología animal, obviamente, y humana, pero también entre la biología humana y la tecnología. Recuerdo simplemente en este ámbito que no son novedades las así llamadas interfaces cerebro-máquina, porque empezaron ya al final de los 90, 1990, el gran grupo de Pittsburgh, el gran grupo guiado por Miguel Nicolellis, el Miguel Nicolellis Lab, que le aconsejo si uno quiere profundizar, lo puede encontrar en internet, Miguel Nicolellis, un científico brasileiro naturalizado en Estados Unidos, que es un gran experto de las interfaces entre cerebro y máquina. Si se acuerdan, al inicio del Mundial de Fútbol 2014, un muchacho fue llevado en silla de rueda al centro de la cancha de fútbol, se levantó, era un muchacho parapléjico, tenía un exoesqueleto dotado con una interfaz EEG y él logró levantarse, es decir, el exoesqueleto lo levantó y el pensar, este muchacho pensando y queriendo que si él quisiera moverse y dar algunos pasos y lanzar la pelota para empezar el Mundial de Fútbol, no lo pudo hacer, obviamente físicamente, el exoesqueleto le permitió hacerlo.
Entonces no es una novedad lo que Elon Musk hoy en día habla, ¿no? En su Neuralink, y también Mark Zuckerberg, de la así llamada telepatía digital. Una larga historia entre neurociencia, pero una larga historia de la neurociencia que después, llegando a los inicios de los años 20, con la neurocirugía en seres humanos y con todo un desarrollo de unas evidencias clínicas donde manipulando, interactuando físicamente en los años 20 con electroestimuladores, con los split brain, seccionando partes del cerebro, etc., más y más los científicos, los clínicos se dieron cuenta que se podían alterar, manipular funciones importantes del ser humano. Y también con la introducción del primer psicofármaco en 1950, la clorpromazina, para la esquizofrenia, también los efectos positivos abren también la capacidad manipulativa. Si un psicofármaco tiene capacidad para ayudar a personas enfermas, también estas mismas moléculas pueden interferir en personas sanas, por ejemplo, y hoy se habla mucho del potenciamiento cognitivo, del enhancement cognitivo, etc. Donde no tenemos muchos datos sobre los efectos a largo plazo en personas completamente sanas de psicofármacos, que son fármacos para personas enfermas. Entonces, después con un gran eje, podríamos decir así, cultural, 1965, cuando la revista Time publica la portada de los experimentos de José Delgado sobre los toros, es decir, este científico había implantado electrodos en las partes profundas del cerebro de estos toros y demostró al mundo la capacidad, que ya era notoria para los expertos, la capacidad de poder modificar la conducta de estos animales y así trasladando estos hallazgos científicos al ser humano, la posibilidad de manipular también el comportamiento humano, la manipulación del ser humano. Entonces, esto abre a ¿qué? Abre a preguntas éticas, Si toda esta tecnología, si todo este avance farmacológico, invasivo y no invasivo como tecnología, permite tocar un órgano que después tiene reflejo en capacidades tan profundas del ser humano, como su libre albedrío, como su autoconciencia, como su autopercepción de sí mismo. Recuerdo el caso clínico 1848 de Phineas Gage, este capataz que padeció un grave accidente donde una barra de hierro de 1 metro de largo le perforó de la mandíbula izquierda, salió obviamente dañando uno de los nervios ópticos y saliendo de la teca cránica del lóbulo prefrontal, del lóbulo orbitofrontal, dañando de manera extensa esta área cerebral. Este señor no murió, primero, ya fue un milagro. Segundo, no perdió ni siquiera conciencia, otro gran milagro. Y después lo siguieron los clínicos y notaron un cambio drástico de su personalidad. Y de ahí empezaron los grandes estudios sobre el papel del lóbulo prefrontal y también todo la inhibición de los frenos o la no inhibición de los frenos de las áreas subcorticales del sistema límbico. Y entonces la relación entre también el lóbulo prefrontal que media, es importante ese término, que permite los juicios morales, los juicios éticos, los juicios acerca de nuestros actuar en el mundo. Entonces, todo esto se condensa en los años 70, 60, 70, y ahí empieza lo que llamamos hoy en día la neuroética. Yo tuve la dicha de conocer por correo electrónico la que en 1973 acuñó el término neuroethics. Estoy hablando de la neuropsiquiatra de Harvard, Annalise Alma Pontius. Annalise Alma Pontius, y yo la admiro mucho, nació en 1921, así que este es 100 años del nacimiento, este año son 100 años del nacimiento de Annalise Alma Pontius.
y murió en 2018, entonces vivió muchísimo, 96 años. Primero, ella de origen alemana, se naturalizó en Estados Unidos, clínico, médico, psiquiatra, neuropsiquiatra, precursor de muchísimos ámbitos de la neurología contemporánea, sobre todo en el neurodesarrollo, y acuñó en 1973 en este artículo titulado Neuroethics of Working in a New World, publicado en la revista Perceptual and Motor Skills, un análisis que inaugura la reflexión neuroética contemporánea. Y para mí, ella y otro médico que ahora le presento brevemente, constituye el modelo médico-clínico del nacimiento de la neuroética. Porque hoy en día, y ahí ya empiezo a presentarle mi visión, hoy en día hay varios modelos neuroéticos y pocos conocen los modelos médico-clínicos porque muchos se van a los modelos más llamativos, podríamos decir así, de la relación o de los estudios neurocientíficos en psicología, sobre todo para averiguar qué pasa en el cerebro y cómo actúa el cerebro cuando a las personas se presentan algunos problemas éticos críticos, los así llamados trolley problems. Fruto de toda una reflexión ética que desde Philippa Foot, gran filósofa moral, gran filósofa de la acción humana, después hoy en día se actualizan estos experimentos mentales, sobre todo con el famoso hombre gordo que aparece por todas partes, y el pobre hombre gordo le hacen hacer todas cosas, lo tiran por un puente, lo ponen dentro de lo jalan dentro de una roca, lo hacen explotar, etcétera, etcétera. Son todos experimentos mentales, típicos de los filósofos de la mente, que les gustan todos estos experimentos muy fumados a veces, ¿no? Para también buscar qué pasa, cómo reacciona el cerebro humano delante de estos experimentos, podríamos decir, fantasiosos, pero que también estimula no simplemente la parte racional del juicio moral, sino que la parte de las emociones. Entonces el papel de las emociones y de la afectividad y del hecho que no somos, digamos, unas máquinas neurales lógicas cuando actuamos moralmente, sino que hay una complejidad y mucho más que una mera racionalidad cuando tomamos una decisión sobre nuestro actuar o el actuar de otro y el juicio del actuar del otro. Entonces, la neuroética empieza con casos clínicos concretos, no hipotéticos, y el caso clínico era dramático, de los años 60, 70, que analizaba Annalisa Malpontius, y podríamos sintetizarlo así. Se trataba de una especie de potenciamiento o enhancement neuromotorio de los niños recién nacidos. Ese es el caso de Annalisa Malpontius. Era praxis de una corriente psicológica denominada comportamentismo, behaviorismo, en Estados Unidos, aconsejar a las parejas o a las familias con niños recién nacidos, hiperestimularle para poner el niño recién nacido en postura erecta, hacer como la finta de que hacía pasitos, para con esto, según algunos científicos, se iba a madurar precozmente su parte motora cerebral. Annalisa Malpontius, desde la perspectiva neurológica, desde el conocimiento del hecho que la corteza motora y la corteza también parietal, de la intención del movimiento, etcétera, no está madura a esa edad, criticó muy fuertemente esas experimentaciones masivas, porque eran millones de personas, de niños, esta experimentación masiva. Entonces, con este artículo inauguró en el título y el final del artículo, donde dice, criticando desde la perspectiva neurológica esas experimentaciones, dice, existe una nueva área de la reflexión ética que es poco conocida, que se llama neuroética. Ella va profundizando más y más, y en el 1993 hay otro artículo muy interesante en donde retoma
el tema del walking in a newborn, es decir, del caminamiento del niño recién nacidos, y añade también otros ámbitos de un pseudopotenciamiento de carácter cognitivo, que también el comportamentismo de aquel entonces propugnaba en Estados Unidos, que era método de aprendizaje rápido de la matemática, de la aritmética, método de aprendizaje rápido de la lectura rápida y de la escritura rápida, en adolescentes y niños que no tenían, otra vez, una madurez cerebral apta para aprender la matemática y la aritmética. Y desafortunadamente, ella que lo había ya adelantado en los años 70, en los años 90 pudo en ese artículo también dar los datos donde desafortunadamente con estas técnicas de la se llamaba New Maths en inglés, millones de americanos que aprendieron desde niños o que le intentaban hacer aprender desde niños esta técnica, después tuvieron problemas de dislexia. Entonces no son cosas en las nubes, sino cosas muy prácticas. Y ahí empieza la neuroética, ahí empieza la reflexión neuroética. Y en el paradigma que yo presento 4 paradigmas en la neuroética global: paradigma médico-clínico en orden diacrónico en el tiempo. El primero es el paradigma médico-clínico que inaugura Annalisa Arnaud-Pontius. Para ellas, entonces, el principio, lo llama así, principio neuroético, es el análisis de la realidad, es decir, de casos concretos de aplicaciones o falsas aplicaciones, tanto del actuar del hombre, entonces también de teoría psicológica del actuar del hombre, bajo la lupa, podríamos decir así, de la neurociencia contemporánea. Es decir, lo que sabemos del desarrollo, de la estructura, de la función del cerebro humano, esto tiene que iluminarme para juzgar, ahí está, para juzgar el bien y el mal, lo correcto e incorrecto de algunas aplicaciones neurocientíficas, neurotecnológicas al ser humano. El otro gran médico clínico que empezó y habló del neuroeticista en 1989 fue Ronald Eugene Cranford. Murió en el 2006 de un tumor maligno. Y Ronald Eugene Cranford, también desafortunadamente famoso en el ámbito de los estados alterados de conciencia, fue el neurólogo que asistió a los casos de Cruzan, por ejemplo, y de Terry Schiavo en Estados Unidos, ¿no? Notorios para los bieticistas contemporáneos. Ronald Eugene Cranford fue presidente de la Asociación Neurológica Americana. Paradigma médico clínico en la neuroética, paradigma filosófico de los años 90, la neuroética, la reflexión neuroética o la reflexión acerca de neurociencia, neurotecnología, manipulación, empiezan a reflexionarlo los filósofos, pero algunos filósofos peculiares como Patricia Smith Churchland, esposa de Paul Churchland, gran filósofo de la mente. Y del otro lado, y esto es el paradigma filosófico, pero de una filosofía muy específica, que es el así llamado eliminativismo de lo mental. Para estos filósofos no existe cosas como el libre albedrío, el amor, etcétera, etcétera. Lo que existe para ellos filósofos son las redes neuronales, son más neurólogos de los neurólogos, ¿no? Siendo filósofos. Después está el paradigma bioeticista que inaugura ahí a mano derecha, en mano derecha está William Safire, politólogo del New York Times, que en 2002, que el año canónico, podríamos decir así, del inicio de la neuroética, porque en San Francisco la Dana Foundation, con la cual también colaboramos nosotros como grupo de investigación, reúne 150 científicos en San Francisco y el 13-14 de mayo del 2002 hablan de Neuroethics Mapping the Field. Y William Safire, politólogo del New York Times, define así la neuroética como la parte de la bioética que se interesa de lo que es bueno, malo, correcto, incorrecto, ¿de qué? De la manipulación, del potenciamiento de nuestro órgano cerebral. Y entonces ahí tenemos la visión bioeticista de la neuroética. Adina Roskis, científica y filósofa canadiense, en el mismo año 2002 vuelve a su casa después de esta conferencia de 2 días y escribe un artículo muy interesante, muy breve pero muy denso, en la revista Neuron, Neuroethics
donde parte en dos la neuroética, y dice la neuroética tiene dos grandes ramas, la ética de la neurociencia y la neurociencia de la ética. Paradigma social lo inaugura el gran padre de la neuropsicología contemporánea, y lo ven abajo, mano derecha, que es Michael S. Gazzaniga, neuropsicólogo muy famoso. Tuvo la suerte de ser asistente de un gran premio Nobel, Roger Sperry, y los split brain. Entonces, 4 grandes modelos para decir que la neuroética, yo la defino así, es la reflexión sistemática informada de la neurociencia y de las interpretaciones de las mismas neurociencias. Es decir, que no es simplemente, entonces, reflexión sistemática informada ya es algo mucho más amplio de una reflexión, digamos, que se ciñe simplemente a los datos neurológicos y neurocientíficos, porque incluye también cuál es la visión y las interpretaciones que los mismos neurocientíficos, por ejemplo, tienen de su misma ciencia. Entonces ahí vienen todos los modelos de interpretación del cerebro, de la naturaleza, del funcionamiento del crecimiento y maduración del cerebro. Si yo tengo un modelo mecanicista, voy a razonar de una manera. Si tengo un modelo fisicalista, tengo otro modelo. Funcionalista, tengo otro. Organicista, tengo otro modelo interpretativo. Y esto no es indiferente. Y también la definición incluye, además de ser una reflexión sistemática informada acerca de la neurociencia y de las interpretaciones de las neurociencias, la neuroética también sirve para la autocomprensión de nosotros mismos desde la perspectiva de las neurociencias contemporáneas. Entonces, esta es mi visión, y también la visión que, bueno, en italiano, la última síntesis de lo que le presenté ahora como primer punto se encuentra en este nuevo diccionario teológico interdisciplinar, donde hablo del término neuroética y de los 4 modelos. Y lo puede encontrar, el doctor Carrillo, la doctora Calcach, fueron los que producieron este volumen, Neuroética, una guía multifacética. Ahí también viene un artículo mío. Y obviamente digamos, estamos ya en el curso, en el diplomado en neuroética, diplomado de la Universidad Anáhuac sobre este tema. Entonces, primer punto, hemos visto el tema de la neuroética rápidamente, el enlace con el transhumanismo. Aquí está el gran Elon Musk, que además de ser el creador de Tesla, SpaceX, tiene también un programa Neuralink, y se acuerda, el verano pasado presentó estos puerquitos con interfase cerebro-máquina. Ese verano, en agosto de 2021, el mono que juega Pong, con estas interfaces, hablando de las llamado mind uploading, telepatía conceptual, inteligencia simbiótica, que son términos parecidos, sinónimos, de lo que efectivamente también Mark Zuckerberg habla de la futura telepatía. Y obviamente la cinematografía contemporánea está llena de todo esto. Está llena de la capacidad de clonar el cuerpo humano, la capacidad de poder emular, simular y comprender, por ejemplo, los patrones de las memorias y poder reconstruir nuestras memorias, nuestro recuerdo, y estos recuerdos están vinculados ¿a qué? A toda nuestra personalidad, nuestra capacidad de actuar como somos. Entonces, para algunos, si lográramos decodificar, y hay muchísimos estudios acerca de las conexiones y de los patrones y de las redes neurales de las memorias, al plural, porque hay varios tipos de memorias, y si lográramos decodificar estos recuerdos y también cómo estos recuerdos están entrelazados entre ellos en el tiempo, en el espacio, tendríamos para algunos la personalidad, no la persona, sino la personalidad de cada uno de nosotros, y entonces esta personalidad la podríamos como reducir a una información que podría también ser soportada en algo distinto de nuestra biología, y así, según Raymond Kurzweil, gran transhumanista contemporáneo, llegaríamos en 2045 a la inmortalidad cibernética. Una síntesis la hace el proyecto 2045.com, Dmitry Itskov, este millonario ruso, que realmente cree que en 2045 lograremos no simplemente a extraer el cerebro de nuestro cuerpo, que sería un primer paso, hibridarlo con un robot humanoide, pero también el problema grande, ¿cuál es? ¿Por qué tenemos que hacer todos esos pasajes y tener un cuerpo robotizado y tal? Porque el gran problema es que nuestro cuerpo
perece. Nuestro cuerpo tiene un reloj biológico, tenemos un límite, muy fascinante este tema del límite intrínseco de nuestra biología. Algo se ha roto en nuestra biología, ¿no? Algo se ha roto en nuestra biología y vamos a morir en este mundo. Entonces, los que no tienen otro plan trascendente piensa que la medicina, la tecnología, me tiene que servir para permanecer yo en ese mundo más tiempo y posiblemente para siempre. Sabemos que para siempre no será, porque la astrofísica global también nos dice que tenemos los días, no, ni los minutos, pero los siglos contados, ¿no? Entonces también este universo se va a acabar, pero bien, por más tiempo. Entonces también el cerebro, aunque yo lograré extraer mi cerebro y ponerlo, hibridarlo con un robot, también el cerebro puede dañarse porque es biológico. Entonces, al final tengo que extraer mi personalidad del cerebro y obviamente ahí hay un reduccionismo fuertísimo, como si la persona o la personalidad estuviera contenida dentro del cerebro, que la neurología contemporánea también está en contra de esta visión reduccionista. Entonces, llegaríamos en 2045 cuando esta información de mí mismo lograría ser decodificada, etcétera, y la puedo subir en una nube. Y esta visión y esta personalidad digitalizada podrá vivir o podría vivir para siempre en la red, ¿no? Series Netflix como Altered Carbon o la serie, por ejemplo, de Amazon Prime Upload son unas críticas también de todo ese mundo, todas esas visiones, que es una visión que realmente tiene como núcleo sintético una reflexión negativa acerca de la corporeidad humana. Y de ahí viene el enlace, ¿por qué? Con el trasplante de cabeza. Porque claro, si usted entiende que para llegar a la inmortalidad digital necesito algunas fases, primero tengo que sustituir parte de la corporeidad. Y esta parte de la corporeidad la sustituyo tecnológicamente y hoy en día también tenemos estudios sobre la interfaz cerebro-máquina, la hibridación con hartos sintéticos a biología humana, etcétera, etcétera. Es como reducir todo hasta llegar a la cabeza para el trasplante del cerebro. Puesto que no se logró y no se logra el trasplante de cerebro, la opción primera que los transhumanistas tienen es, bueno, trasplante de cabeza. Y puesto que Sergio Canavero, neurocientífico italiano, con su homólogo, el doctor Ren, chino, ahí están los dos abrazados en el laboratorio de neurocirugía de la Universidad China, donde trabajaba hasta final de 2017 el doctor Ren, empezaron a decir, estamos listos para el así llamado trasplante de cabeza, que técnicamente se llama anastomosis cefalosomática, que es transferir, es decir, sustituir gran parte de mi corporeidad de la vértebra cervical, un corte a C4, C5, y intercambiar toda la parte de mi cuerpo desde el cuello abajo. ¿Okay? Esta simplemente es la visión. ¿Cuál es? ¿Por qué lo quiero hacer? Obviamente, la primera opción de motivación era muy noble. ¿Okay? Ellos decían en 2017, piensen en Stephen Hawking, que todavía vivía en aquel entonces, gran astrofísico, gran científico, etcétera. Podemos cambiar su corporeidad, darle un cuerpo nuevo y él podía aguantar otros 50 años, ¿no? Y quién sabe qué va a descubrir, etc. El mismo Stephen Hawking, cuando le propusieron, mire, hay un neurocientífico que quiere cambiarle la corporeidad, le dijo, para nada, yo no quiero una corporeidad nueva, yo me quiero quedar con mi cuerpo, aunque sea un cuerpo muy frágil, muy débil. Pero Sergio Canavero encontró un voluntario ruso, casualmente, bueno, no es casualmente, que el mismo proyecto transhumanista más importante de 2048 nació en Rusia, y el voluntario que encontraron era ruso. Bueno, providencia, ¿no? La historia de los trasplantes en animales es larga, desde 1908 hasta 1954, cuando Vladimir Demikov, en pleno Guerra Fría, presentó al mundo un experimento, bueno, algunos lo llaman terrible, ¿no? Frankenstein, ¿no? Un perro que conectó la cabeza de un cachorro en y presentó al mundo ese híbrido. Es decir, la demostración que era posible, primero, extraer y mantener vital una cabeza de un animal, como un perro, y después hibridarla, es decir, conectarla
con un cuerpo de otro animal. En 1970, Robert White, retomando los estudios de Mikhoff, obviamente era la Guerra Fría, entonces los Estados Unidos no podían quedarse cortos en esta Guerra Fría también tecnológica y científica, y entonces dice, bueno, vamos a hacer el primer trasplante de cabeza en el mono. Y lo logró, es decir, lo logró entre comillas, es decir, lo hizo, tomó 2 monos, sacrificó uno y intercambió el cuerpo del mono A con el mono B. Y este mono, ahí ve el doctor Robert White, su mono, todo conectado, etc. Despertó después de la anestesia, seguía con la mirada, con sus ojos seguía el movimiento del dedo del doctor White, tomaba agua, etc., pero no podía mover el cuerpo que aceptó, entre comillas que aceptó, el cuerpo del donador, porque no lograron interconectar la médula espinal. Entonces nuestros amigos, el doctor Ren y el doctor Sergio Canavero, perfeccionaron técnicamente todo lo que se podía hacer, porque obviamente es muy complejo, ¿no? Cortar la cabeza y después mantenerla vital y después interconectar no simplemente el ámbito neurológico, que es muy complejo, pero también la parte sanguínea, muscular, etcétera, etcétera. Entonces, hicieron cientos y cientos de experimentos con los ratones. Y aquí están las evidencias, después de cientos de sacrificios de estos pobres ratoncitos, algunos, pocos, aquí están, lograban algo, es decir, lograban coordinar algo del cuerpo aceptor. Entonces, con esto ellos declararon al mundo, estamos listos en una conferencia de prensa, estamos listos, era el 2017, Sergio Canavero dijo al mundo, estoy listo para que en diciembre de 2017 en China voy a realizar el primer trasplante de cabeza en el ser humano. Tengo ya el voluntario y voy a hacer esto, ¿no? Muy sencillo. Corto la cabeza y la pego a un cuerpo nuevo, ¿no? Muy sencillo. Aquí tuve bueno, no sé si la dicha o otra cosa, de estar con Sergio Canavero mismo en un cine en Milán, gracias a la doctora, la presidenta del Brain Forum Italia, la fundación mediática que creó el premio Nobel para la medicina Rita Levi Montalcini, Viviana Calzam, presidenta del Brain Forum Italia, organizó en Milán un debate entre un servidor y Sergio Canavero sobre este tema. Entonces, a la mitad de nuestro curso, pude dialogar, entre comillas, dialogar con este neurocientífico. Un personaje muy peculiar, porque él está súper seguro de sí mismo, súper seguro de lo que quiere hacer, y su objetivo, lo dice claramente, no es nada clínico, nada clínico. Él dice tal cual, yo quiero ser el primero que entra en la historia de los trasplantes de órganos, pero del que entra en la historia, en los libros, para haber sido el primero en trasplantar un cuerpo en una cabeza, ¿no? Tal cual, es muy claro, muy arrogante y muy directo. Quiere ser el primero en la historia. También tuve la gracia de estar ahí en el Congreso Mundial de Filosofía en el verano del 2018 y moderar la sección donde intervino el encargado del comité ético chino que paró ese experimento. Es decir, el experimento en ser humano no aconteció y el doctor homólogo, el doctor Ren, homólogo del doctor Canavero, fue puesto bajo investigación y no sé dónde terminó, pero los chinos lo pusieron bajo investigación y se acabó la historia, digamos, de ese asunto, digamos, de hacer el trasplante de cabeza. Muy interesante la motivación ética, porque según los chinos violaban la ética china, porque según ellos y según su cosmovisión y antropovisión, tomando 2 personas, aunque la persona que donaba el cuerpo tenía que estar en estado de muerte cerebral, pero el hecho de intercambiar una nueva corporalidad para ellos significaba un cambio de personalidad y esto significaba que las 2 personas morían. Entonces que la persona que recibía el cuerpo, técnicamente para ellos, puesto que era después de la intervención, supuestamente era una personalidad distinta, entonces significaría que había un homicidio y esto violaría
la ética y también la jurisprudencia china, y por eso bloquearon y mandaron bajo investigación el doctor Ren. Entonces, esa idea del trasplante de cabeza para mí y para nuestro grupo de investigación es muy llamativa. ¿Por qué? Porque sintetiza todos los aspectos, todos los ejes y todas las dimensiones también antropológicas, psicológicas, jurídicas, etcétera, acerca del mito del transhumanismo, ¿no? Y para concluir, así voy concluyendo casi a tiempo, los 45 minutos, así abrimos después preguntas. En esta última parte, después de haberle presentado técnicamente todo esto, la idea del trasplante de cabeza, nuestro grupo de investigación analizó. Entonces empezamos en el septiembre del 2017, analizar desde la perspectiva neurocirúrgica y neurológica. Entonces nuestros neurocirujanos, nuestros neurólogos, analizando y dialogando técnicamente con las publicaciones del doctor Canavero. Aquí abro y cierro paréntesis. El doctor Canavero, si uno va en PubMed, no tiene ninguna publicación científica reconocida en peer review. Tuvo que crear su misma revista para publicar lo que él considera sus logros, ¿ok? Entonces es interesante también esto. Y él obviamente lo interpreta así, que él es como un mártir de la ciencia, ¿no? Dice tal cual, me lo dijo tal cual, que es como un nuevo Galileo, una persona muy humilde, ¿no? Un nuevo Galileo que entonces por eso tuvo que crear su revista, porque nadie publicaba sus resultados, porque nadie le quería, porque nadie, ¿no? Entonces él creó su revista y en base a esta revista nosotros analizamos críticamente. Y la primera conclusión desde la perspectiva tecnológica y neurocientífica es que sí, técnicamente es posible, con lo que sabemos, conocemos y con toda la microcirugía y todos los timing también de los múltiples equipos cirúrgicos, obviamente no solo neurológicos, sino cardiológicos, etcétera, etcétera. Es muy complejo, pero técnicamente se podía hacer. Entonces, técnicamente sí se puede hacer un trasplante de cabeza. Obviamente el tema es, ¿qué va a salir de esto? Entonces, los mismos neurólogos y neurocientíficos dijeron, pues hay varias opciones. La más probable es que no va a salir nada, en el sentido que se conecta todo y no despierta nada. Si despertara, que entonces sería la opción después de un análisis estadística muy, sumamente improbable, pero si todo saliera bien, ¿no? Y el mismo Sergio Canavero dice que necesita este híbrido más de 9 meses, obviamente de entrenamiento, para después de despertar, aceptar con terapias psicológicas de entrenamiento pre y post intervención, para aceptar el nuevo cuerpo, entre comillas. Intervenciones también de sustitución de todo lo que es la flora intestinal. Entonces hay todo estudio también que ellos hicieron para sustituir también las floras, las microfloras, las bacterias del intestino, de lo que va a donar el cuerpo, etcétera, etcétera, para adaptarlo más y más. Desde la perspectiva de la supresión inmunitaria, etcétera. Pongamos que todo esto se resuelva mágicamente, ¿ok? Entonces, ¿qué va a salir? Entonces, también de ahí empezamos con los psiquiatras y psicólogos que analizaron el tema de la corporeidad, de la importancia de la corporeidad, y que no es tan sencillo, puesto que tenemos ya evidencias de los primeros trasplantados de hartos. Primero que recibió una mano de un cadáver, después de un tiempo pidió que se la quitaran. No lograban, sí que se la amputaran, porque no lograba psicológicamente, aunque le hicieron todo un entrenamiento también con neurofeedback, biofeedback, etcétera, etcétera, no lograba aceptar y despertar cada mañana con un harto de otra persona, con un harto que no se desarrolló con la otra parte de la corporeidad. Entonces, si esto pasa con estos casos, cuanto más usted piense mañana despertar del cuello hasta la punta de la pierna, hay otra corporeidad, y aquí no entro también en el tema que podría ser también una corporeidad de sexo distinto de la cabeza, ¿no? Que abre otra ventana interesante. Entonces, desde la perspectiva del cuerpo que habita la mente, o más bien, podríamos decir así,
que nosotros somos una mente corporizada y un cuerpo psiquicizado. Entonces, en esta visión antropológica y también corroborada por la psicología y psiquiatría contemporánea y la neurología, así llamada Embodied Neurology, donde la biología humana no es indiferente, no es algo como un objeto externo a mi yo, sino que mi yo se va constituyendo el desarrollo de este cuerpo y no hay una distinción ontológica entre yo y mi cuerpo. Entonces, yo no tengo un cuerpo, sino que soy mi cuerpo. Y hoy en día la paradoja contemporánea es que vivimos en una exaltación de la corporeidad y al mismo tiempo una misma persona que exalta la corporeidad también piensa huir de la corporeidad para ser inmortal desde la perspectiva de una mente que se puede desencarnar, que se puede extraer de la corporeidad, que se podría subir en una nube para vivir para siempre, ¿no? Es la paradoja del tema de la corporeidad hoy en día. Entonces, después de la parte neurológica, neurocirúrgica, psiquiátrica, psicológica, abordamos los temas filosóficos, ¿no? ¿Qué visión del hombre? ¿Cuál filosofía hay detrás? Y obviamente hay una filosofía, también en trasplante de cabeza, que bajo el paradigma computacional está pensando una especie de mente, analógicamente la relación mente-cuerpo la están concibiendo como una relación entre el hardware y software de nuestro computador, ¿no? De nuestra computadora. Esa es la visión que hay detrás. Es una visión que ya Analyse Alma Pontius, retomando la neuroética clínica, criticaba ya al final de su artículo del 1993, cuando hablaba del paradigma computacional y hablaba del comportamentismo como la corriente de visión de la acción del hombre basada en una visión computacional, reductiva, y también donde la corporeidad era algo accidental. Para terminar, el análisis antropológica que después nos abrió al análisis teológica, entonces toda la análisis teológica del cuerpo, del sentido del cuerpo, de la trascendencia de la corporeidad, para después llegar, y así concluimos este recorrido con los aspectos del derecho jurídicos acerca del así llamado trasplante de cabeza, el sistema, el derecho que interactuaba con esta idea. Y con esto nuestro grupo de investigación buscó desde una perspectiva de diálogo interdisciplinar, que es bastante difícil, tengo que reconocer que todavía estamos en ello, es decir, no es fácil dialogar entre distintas disciplinas para lograr no simplemente una multidisciplinariedad, y así también lanzo esa reflexión, no simplemente para que es mucho ya la multidisciplinariedad, pero desde la multidisciplinariedad es auspicable, necesaria la interdisciplinariedad, donde cada uno necesita vehicular y transmitir al otro desde su perspectiva de una manera comprensible al otro y así crear una mesa redonda, hoy en día también puede ser virtual, para poder lograr una visión unitaria sobre un tema como puede ser ese tema del trasplante de cabeza. Así que la neurociencia contemporánea, que es una neurociencia, como decía, ya se habla de la embodied neurology, de la embedded neurology, es decir, de una neurología encarnada, sumamente encarnada, donde no simplemente el sistema nervioso, que ya es mucho, es parte de la corporeidad, sino que hay ejes y en relaciones importantes entre el sistema nervioso y otros órganos y aparatos, como el eje neurocardiológico, se habla ya de la neurocardiología y estudios sobre esto. También grande tema de la relación entre el sistema nervioso cerebro-intestino, lo llama el segundo cerebro, ¿no? Cuando dicen que alguien razona con el estómago, entre comillas, a veces es una buena frase, ¿no? Porque si el intestino contiene muchísimas neuronas, no razona con el estómago, pero la interacción entre si toda la neurona intestinal es todo el tema del bioma, el microbioma intestinal y la relación con el sistema nervioso es sumamente importante. Entonces, la evidencia neurocientífica hoy en día nos habla de una neurología encarnada, donde no es indiferente, no puede ser accidental, justo en una visión dinámica,
ahí está, y no estática del desarrollo de mi sistema nervioso. Esto es lo que le falta, creo, hoy en día a estos personajes que invocan trasplante de cabeza, que invocan muchos experimentos raros acerca del cerebro, etcétera. Trasplante de cabeza le falta, o de cerebro, creo le falta una visión realista, médico-clínica, dinámica, acerca de la biología humana. Y con esto les agradezco. Pueden encontrar también en A Job Neuroscience del 2018 una review, es decir, un número monográfico de esta revista acerca del trasplante de cabeza y la crítica multidisciplinar, perdón, aquí es multidisciplinaria, acerca de la idea del trasplante de cabeza. Y ojalá un día también puedan contar con la traducción en castellano de nuestro volumen. Aquí está la portada del volumen de nuestro grupo de investigación, donde está San Dionigi de París, y por eso escogí esta portada, San Dionigi de París, que la tradición dice que fue degollado, y el milagro fue que él tomó su cabeza en mano y se fue andando con su cabeza en la mano. Entonces me gustó esta imagen también que le toma un gran santo como portada de nuestro volumen. También, si después algunos tienen, estoy en busca de una casa editorial en español que pueda también hospedar, y podríamos también tener una traducción en castellano de esta obra. Ya tuvimos un fondo para la traducción en español, en inglés, y podemos tener un fondo para la traducción en castellano. Así termino con esto la promoción de nuestro curso. Lanzamos justo en septiembre, final de septiembre, el nuevo tema del masterclass en Neurobioetics, en inglés y en italiano, siempre para traducción en inglés, acerca de las neurotecnologías, que son como son como un mosaico del transhumanismo. Empezamos con el trasplante de cabeza, después en 2018-19 la robótica, los últimos 2 años la inteligencia artificial, y ahora vamos a abordar el tema de la neurotecnología, y lo voy a hacer desde la perspectiva de nuestro grupo de investigación, y el mismo tema lo llevo coordinando este grupo de la Pontificia Academia para la Vida, asesorando al Papa Francisco en estos temas. Un tema que al Papa también, varios discursos habló de la importancia de la neurociencia contemporánea, y queremos, ojalá, en 1 o 2 años, yo creo más en 2 años, tener una plenaria de la Pontificia Academia para la Vida sobre estos temas de neurotecnología y reflexión bioética, y también filosófica y teológica y jurídica y social acerca de la neurotecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Alberto Carrara, por su magistral conferencia. La verdad es que nos deja muchas inquietudes por ahí en el tintero, inquietudes que seguramente darán pie a futuros trabajos. Gracias por compartir también el trabajo tan interesante que están haciendo en el grupo de neuroética, y pues ahí tenemos el anzuelo ya lanzado para sacar esta publicación en coedición con nuestra Universidad Anáhuac, México, aprovechando que tenemos 3 facultades involucradas. Vamos a ver las posibilidades que existen para realizar eso, Padre. Muchísimas gracias. Bien, voy a dar espacio para las preguntas que tenemos en la sección de preguntas y respuestas de las personas conectadas. Bien, hay algunas preguntas, Padre, que me voy a permitir leer. En primer lugar, Juan Carlos Hernández simplemente, pregunta si podrían repetir el nombre del primer científico o filósofo que enunció la importancia de la función cerebral en el hombre. Es Alcmeón de Crotona, o no sé, Crotona, cómo se dice en español, pero Alcmeón se llama así. Crotona es un pueblo de la Magna Grecia, es decir, del sur de Italia. Entonces, Alcmeón de Crotona, 500 años antes de Cristo. Muchas gracias. Gracias, Padre. Siguiente pregunta, Luis Alberto Ortega Porcayo comenta lo siguiente. Me parece que el nombre real del procedimiento debiese ser trasplante de cuerpo, ya que el verdadero receptor es el que preserva su cabeza y el donador, como muerte cerebral, daría su cuerpo. El nombre deriva de los experimentos de Demokov, en donde llevaba la cabeza de un perro a otro perro vivo sin sacrificar al perro, en donde se realizaban las anastomosis. ¿Le parece que el término de persona radica en la cabeza del ser humano o en su cuerpo? ¿Y le parece correcto el término?
Entonces, estoy de acuerdo, efectivamente, técnicamente es anastomosis cefalosomática, como dije, y efectivamente, vulgarmente se llama trasplante de cabeza, es impropio, estoy de acuerdo, porque efectivamente sería el trasplante de gran parte de la corporeidad, porque también recordamos que la cabeza o el cerebro es parte de la corporeidad. Entonces, sí estoy de acuerdo, y obviamente la persona no radica en el cerebro, ¿no? Entonces, la persona es un concepto mucho más amplio, inclusive también en nuestra misma corporeidad. Entonces, ahí hay un tema enorme sobre el tema del concepto de persona, porque hoy en día el concepto de persona, que deriva de un término person, el problema es que en ámbito anglosajón, person es casi igual a personhood, y entonces, en una reflexión personalista, obviamente no es así, porque personhood es personalidad, rasgos psicológicos de la persona, que claramente, obviamente, nos da una identidad de tipo psicológico, pero hay una identidad ontológica también. Entonces, claro, alguien que no razona de una manera ontológica profunda y, tiene una visión antropológica simplemente actualista y funcionalista, se queda en una identidad psicológica, que es un primer estadio muy interesante, pero con la identidad psicológica, entonces habría una identidad entre persona y personalidad, y obviamente esto daría pie un poco más a los transhumanistas globales, que razonan en una clave un poco metafísica o no metafísica, realista, donde la persona es mucho más. La identidad personal, la identidad psicológica es parte de una identidad más amplia, que es la identidad ontológica, que conlleva en sí toda la historia biográfica, entonces una identidad biográfica que es muy ligada y sumamente, estrechamente, yo diría intrínsecamente vinculada a la corporeidad. Gracias, padre. Bien, en ese sentido creo que la siguiente pregunta ya quedó respondida. Mauricio dice, si la personalidad no está en el cerebro, ¿de qué manera podríamos transferirla? Creo que con lo que usted acaba de decir, no sé si quiera agregar algo más. Sí, el tema aquí es importante el tema del cerebro, y entonces un día podríamos encontrar los patrones neurofisiológicos que vayan, podríamos decir así, emular mi manera de actuar en el mundo. Podríamos como decodificar una especie de molde de mi psicología, ¿ok? Y hacerla también, de reducirla a un algoritmo que simula cómo yo actuaría en distintas situaciones. Si me estudiaran desde la perspectiva neurocientífica, con cámaras ocultas día y noche, y desde la perspectiva de la inteligencia artificial, podrían encontrar un algoritmo, ¿ok?, de cómo actúa Alberto Carrara en la vida, ¿ok?, y que este algoritmo después lo actuaría un robot humanoide, que también, por ejemplo, tenga mi misma semblanza. Entonces, esto, por ejemplo, iría a México a dar una ponencia, ¿no? Y más o menos, ¿ok? Más o menos, simularía mi personalidad. El tema es, ¿soy yo? Obviamente no. Pero y yo le transmito esto porque lo toqué con mano. Cuando llevamos al Congreso en el Vaticano hace 3 años, Hiroshi Shiguro es el más gran tecnólogo al mundo, uno de los grandes, que ya tiene 5 copias y mismo robótica de sí mismo a diversas edades, obviamente porque su cuerpo, ¿no?, progresa y el robot no. Entonces, él mismo da una interpretación de su misma tecnología con la filosofía oriental. Entonces, no es simplemente un tecnocientífico, sino que también reflexiona y interpreta su misma visión tecnológica, diciendo también un robot puede tener alma. Y si uno lo toma así, dice, bueno, mamá mía, ¿no?, madre de Dios. Pero ¿qué significa alma para él? Significa esto que le dije, que el robot puede hacerle presente en otras partes del mundo donde él no esté, y entonces esta autopresencia de él y de su forma de hablar y de actuar, para él ya es parte de una especie, un primer estadio de inmortalidad.
donde él dice, sí, el robot puede tener un alma, mi alma, porque yo después de la muerte, si este robot va actuando como yo actuaba en mi vida, entonces me está haciendo inmortal. Pero entiende que la inmortalidad es una inmortalidad muy distinta de lo que, por ejemplo, concebimos como inmortalidad trascendente, que no es simplemente emular lo que yo viví, pero es seguir viviendo en otra dimensión. Entonces, para Hiroshi Ishiguro, él muriendo no hay nada que le trascienda, ¿okay? Su única trascendencia sería que algo le siguiera imitando en este mundo, ¿no? Entiende la cosa, ¿no? Un robot que sigue como actuando más o menos como él actuaba en esta vida. Y esto ya es posible. Esto ya es posible y se perfeccionará y será mucho más perfecto en los próximos años, etcétera, etcétera. El tema es si esto soy yo, ¿no? Y la respuesta es no. Bien, muchas gracias, padre. Bien, por cuestiones de tiempo únicamente voy a tener el gusto de leer una pregunta más, puesto que ya tenemos que ir cerrando esta sesión. La pregunta es la siguiente: si es lo mismo hablar de neurobioética y de neuroética, o si hay alguna diferencia entre ambas disciplinas. Y luego ahí matizan un poco la pregunta, concretamente para referirse a la diferencia sexual. Ok. Entonces, gracias por la pregunta, es muy interesante. Yo como manejo los términos, para mí es casi igual. Es decir, el tema es, nosotros intentamos también poner neurobioética en Wikipedia y nos quitaron el término, diciendo que no hay literatura, y existe ya neuroética. Entonces, realmente, bueno, podríamos seguir intentándolo, pero realmente, efectivamente, neuroética ya es el término que se difundió en la literatura y en el mundo global. Para nosotros, la neurobioética es una interpretación especial, podríamos decir así, la nuestra, personalista, realista, ¿verdad?, de la neuroética contemporánea, para decirlo así tal cual, y muy sincero, y voy a ser muy sincero, ¿no?, con ustedes. Entonces, yo manejo los dos términos de la misma manera. Muchas veces también los artículos uso neuroética porque es el término científico, ¿no?, que se difundió así. Pero después hablo de neurobioética y ya en los manuales actuales de bioética, católicos y tal, yo agradezco también el último que salió en Italia, ya incluyeron el término neurobioética y también, obviamente, hablando de nuestro grupo de investigación. El tema de la hay un subgrupo de nuestro grupo de investigación, de los 7, que es neurobiótica y diferencia sexual humana. Estamos acabando otro volumen sobre el tema. Y entonces hay toda una investigación muy interesante acerca de la neurobiología, la neurofisiología, el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso y el enlace con el tema de la sexualidad. Porque no cabe duda que, puesto que la sexualidad es una dimensión humana que trasciende, no solo el cerebro, pero trasciende y también trasciende la corporalidad incluyéndola. Entonces es muy importante obviamente la corporalidad para esto, y también es muy importante el desarrollo de esta corporalidad y de la neurología de esta corporalidad para lo que es una característica muy compleja como por ejemplo la orientación sexual, como puede ser también la identidad, así llamada identidad de género. Yo manejé y manejo el tema del cerebro mosaico, que es una teoría de la neuropsicóloga israeliana Daphna Joel, obviamente criticando esta visión. Yo tuve la gracia también de interactuar con ella en Italia, criticando su visión, que prácticamente es el intento neurocientífico actual de dar una base científica a las teorías más radicales del género, porque dentro de las teorías del género que hay visiones muy distintas, pero la más radical, que después dice que todo es cultural, entonces todo es una construcción que yo puedo realmente, lo que pienso ser hoy en día puedo serlo, entre comillas, y la ciencia y la técnica me tiene que ayudar. La visión más radical podría ser fundamentada de esta visión, se llama el cerebro amosaico, Mosaic Brain Theory, que realmente, obviamente, cuando ella ya empezó en 2011 a hablar del primero, del intersex brain, y después, hoy en día, ella desde 2015-16 habla del mosaic brain.
diciendo que cada uno de nosotros es una mezcla única y repetible de rasgos masculinos y femeninos desde la perspectiva neural. Entonces, obviamente esto me parece una buena cosa porque como cada uno de nosotros, ¿no?, tiene ¿cómo se llama?, una impronta digital o una huella digital única y repetible, ¿ok? También nosotros tenemos un cerebro único y repetible, también desde la perspectiva de la sexualidad. Obviamente ella va más allá porque después colabora con las grandes teóricas del género contemporáneo como Judy Butler y otras, Rosi Braidotti, y claro, salta de la dimensión neurocientífica a la dimensión ya filosófica y cultural de las teorías del género, ¿no? Pero me parece sumamente importante como académicos y como expertos de estos temas dialogar con estas personas que después son no solo los teóricos, pero también los que difunden a nivel mediático y que después tienen un real impacto en la sociedad. Porque Judith Butler, que no sale casi nunca de su institución académica y que es una gran filósofa, muy sofista, yo la conocí en China, desde el Congreso Mundial de Filosofía, ella no es una que salga todos los días en la prensa, pero sus libros realmente impactan y son la causa de todos los problemas de la teoría de género hoy en día. Ella es la gran teórica, una de las grandes teóricas de las teorías del género más radicales. Perdón si me alargué. Muchas gracias, padre. Bien, pues muchas gracias por todas sus respuestas. Gracias a todas las personas que pusieron sus preguntas en el chat. Para cerrar esta magnífica presentación, le voy a ceder la palabra al doctor Alberto García, prodecano de la Facultad de Bioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y director de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, también institución que colabora con nosotros en esta masterclass. Doctor Alberto García, la palabra es suya. Muy buenas tardes, profesora Marieli de los Ríos. Buenas tardes, padre Fernando Favó, director de la Facultad de Bioética, y muy buenas tardes o buenos días a ustedes en el continente americano. Les mando un cordial saludo desde la ciudad de Roma, desde la cual mantenemos estrechos lazos de comunicación con los distintos proyectos de la Universidad de Anáhuac, y para mí es un verdadero honor meterme, aunque sea así un poco al final, para agradecer también al padre Alberto Carrara, que además de profesor de la Facultad de Filosofía es un Research Scholar, un Fellow de nuestra Cátedra UNESCO, y que se ha ido como embajador a México precisamente para compartir con ustedes la investigación que tanto él como el grupo de neurobioética que está establecido en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, el Instituto Scienze Fede y en la Universidad Europea, poder compartir un tema que es así, es casi un poco hasta morboso, eso de el trasplante de cabeza, y con esa imagen muy provocadora del libro que apenas hemos publicado. Bueno, parece que son temas que nos llaman la atención y que en el fondo no nos queda a nosotros, sino en el ámbito académico, reflexionar y tratar de iluminarlos para verlos pues a la luz, por un lado, del respeto de los derechos humanos. Nuestra cátedra UNESCO precisamente se inspira, por un lado, en la doctrina social de la Iglesia y en la visión que tiene nuestras universidades católicas de identidad católica sobre la doctrina social de la Iglesia, y al mismo tiempo en la Declaración Universal de la UNESCO de Bioética y Derechos Humanos. Toda esta cuestión del trasplante de cabeza que ustedes han escuchado seguramente de una de las personas que conocen más de esta temática en el mundo, que es el padre Alberto Carrara, pues plantea dilemas. ¿Esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿En qué condiciones sí? ¿En qué condiciones no? Y bueno, es un tema muy provocador. Así que espero que hayan disfrutado esta masterclass del padre Alberto Carrara. Nosotros ya lo estamos aquí esperando en Roma porque él se va y nos deja aquí abandonados, pero necesitamos mucho de su presencia y de su sabiduría, y nos da muchísimo gusto que esté con ustedes en México. Trátenlo bien, denle de comer rico, y porque así seguro que lo van a tener
con ustedes en otras ocasiones. Y me da muchísimo gusto también agradecer a la doctora Marieli de los Ríos y al padre Fernando Favó el espacio que ha dado a nuestro profesor Alberto Carrara, esperando que tengamos la oportunidad de encontrarnos pues o personal o virtualmente en otra ocasión. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, doctor Alberto García. Bien, pues simplemente para terminar voy a proyectar conocimiento que oportunamente le haremos llegar acompañado de algo más. Lo de la comida, esa parte, eso vendrá posteriormente, pero hoy en la tarde recibirá un pequeño detalle que le hacemos llegar. Y proyecto este reconocimiento. La Universidad Anáhuac México otorga el presente reconocimiento al padre Alberto Carrara por su participación como ponente en la Masterclass Neurobioética y Transhumanismo, el desafío del trasplante de cabeza, Huixquilucan, Estado de México, a 4 de octubre del 2021, y firman el doctor Fernando Favó, director de la Facultad de Bioética, la doctora Erika Benítez, directora de la Facultad de Psicología, el doctor José Damián Carrillo, director de la Facultad de Ciencias de la Salud, y el doctor Alberto García, prodecano de la Facultad de Bioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Padre, pues muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por compartir tantos conocimientos con nosotros. Están preguntando ahí en el chat si pudiera dejar algún correo electrónico donde lo pudieran contactar. No sé si sea posible que lo pusiera ahí en el chat antes de terminar. Ahí, por supuesto, muchas felicitaciones, muchos comentarios muy positivos, pero por supuesto lo que prima más son inquietudes. Y por eso creo que sería valioso que pudieran después intercambiar con usted. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en el Zoom, gracias a todas las personas que estuvieron al inicio conectadas en el Facebook, aunque desafortunadamente se interrumpió la transmisión. Y gracias nuevamente a todos los directores de facultad y a todas las organizaciones e instituciones que colaboraron para la organización de esta masterclass, que sea la primera de muchas más. Gracias, padre Alberto Carrara. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.